Imagina vivir en una época donde el poder no se mantenía a través de la política o las palabras, sino con sangre y terror. En los antiguos imperios, la brutalidad no era solo un medio para castigar, sino una herramienta fundamental para imponer el control. Hoy, veremos los crímenes más atroces cometidos por los grandes imperios de la historia. Desde las primeras civilizaciones en Sumeria hasta las atrocidades de la Edad Media, cada acto de crueldad nos revela una sociedad que utilizaba el miedo para mantenerse en el poder. Pero, ¿qué tan lejos estaban dispuestos a llegar estos imperios para asegurar su dominio? Los castigos iban desde la tortura extrema hasta ejecuciones públicas diseñadas para inspirar terror en las masas. Y lo más sorprendente es que estas prácticas no eran raras, sino la norma en algunos de los reinos más poderosos de la antigüedad. ¿Qué tenían en común todos estos imperios? La creencia de que la brutalidad extrema era la clave para mantener el poder. Te prometo que lo que estás a punto de escuchar te sorprenderá, te impactará y te dejará reflexionando sobre la naturaleza humana. Quédate hasta el final porque te revelaré un crimen medieval que cambiaría el curso de la historia para siempre. Los sumerios y el nacimiento del castigo. Imagina las antiguas ciudades de Sumeria, Ur, Uruk y Lagas, llenas de templos imponentes y bulliciosas plazas comerciales. Bajo este progreso y esplendor, los sumerios crearon no solo las bases de la civilización, sino también las de la justicia, con un toque aterrador. En la cuna de la humanidad también nació el castigo brutal, visto como un mal necesario para mantener el orden y la paz en una sociedad que empezaba a florecer. Los castigos sumerios eran tan severos como lo exigía la época. Entre los métodos más brutales, destaca la amputación. En el Código de Ur-Nammu, uno de los sistemas legales más antiguos que se conoce, ya se habla de esta práctica. Por ejemplo, si un ladrón era capturado, se le amputaba la mano como castigo, una advertencia visible a todos aquellos que pensaban en desafiar las leyes. Pero esto no era todo. Si alguien dañaba a otro de una clase social superior, la mutilación o la muerte eran las penas usuales. Este tipo de castigos aseguraban que el poder de los ricos y los poderosos se mantuviera intacto, perpetuando la jerarquía de clases. Otra forma de castigo temida por la sociedad sumeria era la prueba del agua. Si una persona era acusada de un crimen, especialmente adulterio, se le sometía a esta prueba para determinar su inocencia o culpabilidad. El acusado era lanzado al río. Si se ahogaba, era considerado culpable y si lograba salvarse, era considerado inocente. Este juicio divino sometía la vida de una persona a la voluntad de los dioses, revelando cómo la justicia y la religión estaban profundamente entrelazadas en la mentalidad sumeria. Pero claro, era un juego mortal, donde la supervivencia dependía más de la fuerza de los nadadores que de la verdad. El escalpelo en público también era una práctica frecuente, particularmente usada como castigo por traición o como represión política. Se aplicaba tanto a criminales como a enemigos derrotados. Los sumerios, al estar en constantes guerras territoriales, no dudaban en infligir estos castigos a los prisioneros de guerra como un mensaje de dominación. En algunas ocasiones, se les desollaba vivos, usando sus pieles como advertencia para los pueblos vecinos. Incluso el destierro en los tiempos de Sumeria equivalía a una sentencia de muerte lenta y dolorosa. Aquellos que no podían cumplir con las reglas o desafiaban el poder eran expulsados al desierto, sin agua ni protección, condenados a morir de hambre o a ser atacados por bestias salvajes. En una tierra tan árida y hostil, sobrevivir fuera de la protección de las ciudades era casi imposible. Todos estos castigos servían a un propósito mucho más profundo que solo la disciplina, mantenían el equilibrio entre los dioses y los hombres. Para los sumerios, el rey, como representante de los dioses en la tierra, tenía la obligación de preservar el orden divino. Así, cada castigo se convertía en un acto de reverencia hacia las deidades, en un intento por asegurar la estabilidad y la paz en un mundo caótico. Pero a medida que avanzamos en el tiempo y recorremos las calles de las civilizaciones que seguirían a Sumeria, veremos que la brutalidad solo creció en ingenio y horror,
llevándonos a un viaje oscuro a través de los castigos más terribles que la humanidad ha conocido. Los asirios y el terror como política de Estado. Si los sumerios establecieron las bases del castigo, los asirios lo perfeccionaron como un arte cruel y efectivo para la expansión de su imperio. Los asirios comprendieron una verdad brutal: el terror es una herramienta poderosa para el control. Conocidos por su capacidad militar y sus conquistas implacables, los reyes asirios utilizaron el miedo y la brutalidad no solo como método de castigo, sino como una forma estratégica de gobernar. Uno de los métodos más terribles que implementaron los asirios fue la decapitación masiva. Durante las campañas militares, las tropas asirias cortaban las cabezas de sus enemigos caídos y las apilaban en montones fuera de las ciudades conquistadas. Estos macabros monumentos servían como advertencia a cualquier otra ciudad que osara resistir el poder asirio. La inscripción de Tiglat-Pileser III, uno de los más temidos reyes asirios, dejó claro su mensaje al afirmar: cubriré la tierra con los cadáveres de mis enemigos. La desolladura en vivo fue otro de los castigos más conocidos y temidos de los asirios. Esta práctica era reservada para aquellos que se rebelaban contra su autoridad. Las víctimas eran despojadas de su piel en público y sus cuerpos mutilados eran exhibidos como advertencia. A menudo, las pieles de los líderes rebeldes eran clavadas en las murallas de las ciudades capturadas para que todo el que entrara supiera lo que les esperaba a los traidores. Asurbanipal, otro de los grandes reyes asirios, fue famoso por sus inscripciones en las que se jactaba de haber desollado a enemigos y líderes rebeldes y de haber colgado sus cuerpos en su palacio. Pero el terror asirio no se detenía ahí. La empalación era otro de los castigos más brutales y que más miedo inspiraba. Las víctimas eran atravesadas por estacas largas y dejadas morir lentamente en las afueras de las ciudades. A menudo, los asirios empalaban a cientos de personas a la vez, creando un paisaje de horror que disuadía cualquier tipo de resistencia. Este método no solo era efectivo para controlar territorios recién conquistados, sino que también desalentaba futuras rebeliones. La deportación masiva también era una herramienta clave en su arsenal de terror. Los asirios tenían una política de traslados forzados en la que movían poblaciones enteras de una región a otra. Estos desplazamientos obligaban a las personas a dejar su tierra natal y los mantenían bajo control directo del rey asirio. De hecho, los asirios deportaron a decenas de miles de personas, incluidas las 10 tribus perdidas de Israel, rompiendo la cohesión cultural y política de los pueblos conquistados. Esta táctica era igual de psicológica que física: una población desplazada perdía su identidad y su capacidad para resistir. Además, los asirios eran maestros de la guerra psicológica. Sabían que si sembraban suficiente miedo antes de una batalla, podrían ganar sin necesidad de luchar. Los espías asirios difundían historias de la brutalidad asiria por todo el imperio, para que las ciudades se rindieran antes de ser atacadas. Era una forma de paralizar a los enemigos antes de que pudieran siquiera levantar una espada. A diferencia de otros imperios que castigaban principalmente a los criminales y enemigos capturados, los asirios aplicaban su brutalidad de manera estratégica, utilizando el terror como una herramienta política para mantener su vasto imperio unido. En sus relieves, los reyes asirios se mostraban a sí mismos como pastores de su pueblo, pero con una mano firme y despiadada, eliminando cualquier amenaza a su dominio. El terror, para los asirios, no era solo un medio de castigo, era el pegamento que mantenía su vasto imperio unido. Para ellos, gobernar a través del miedo era más eficiente que a través del respeto o la diplomacia. Y aunque su reino eventualmente cayó, el legado de su brutalidad quedó grabado en la historia como uno de los imperios más temidos del mundo antiguo. Pasando de los asirios a la siguiente civilización, veremos cómo las ideas de brutalidad y castigo evolucionaron, pero nunca desaparecieron del todo. Ahora, viajamos a la antigua Roma, donde el castigo tomaba otras formas, pero la crueldad seguía presente. El Imperio Romano y la crueldad perfeccionada. Si los asirios utilizaron el terror como herramienta política, los romanos llevaron la crueldad a otro nivel, convirtiéndola en un sistema meticulosamente organizado y justificado, tanto legal como moralmente. El Imperio Romano,
uno de los más grandes y poderosos de la historia, no solo dominaba vastos territorios, sino también a su población mediante el uso del miedo, los castigos brutales y un sistema de justicia que, en muchas ocasiones, se basaba en la ejecución pública de las condenas más atroces. Uno de los castigos más brutales y emblemáticos de Roma fue la crucifixión. Aunque no fue una práctica inventada por los romanos, la perfeccionaron como un método de ejecución reservado para los peores criminales y en particular para los esclavos y enemigos del Estado. La crucifixión no solo era extremadamente dolorosa, sino que también tenía un poderoso componente psicológico. Las víctimas eran expuestas públicamente, lo que servía como advertencia a cualquiera que pensara en desobedecer la ley romana. El más famoso de los crucificados fue Jesús de Nazaret, cuyo sufrimiento y muerte en la cruz se convertirían en uno de los símbolos más poderosos del cristianismo. Pero más allá de su simbolismo religioso, este método fue una herramienta estratégica del poder romano, diseñada para aterrorizar a la población. Otro castigo infame fue el suplicium, un término general que abarcaba ejecuciones brutales como la decapitación y la quema en la hoguera. Además de la crucifixión y las ejecuciones en el circo, los romanos también perfeccionaron la flagelación como castigo previo a la muerte. Antes de ser crucificados o ejecutados, muchos prisioneros eran brutalmente azotados con látigos conocidos como flagrum, que estaban equipados con piezas de metal o hueso en las puntas, diseñadas para desgarrar la carne de la víctima. Este castigo, a menudo aplicado como preludio a la crucifixión, era tan severo que, en algunos casos, los condenados morían antes de llegar a la cruz. Una de las facetas más frías y calculadas del castigo romano fue la damnatio ad bestias, donde los condenados eran entregados a las bestias salvajes en el anfiteatro como leones y otros grandes felinos. A diferencia de otros castigos, este tenía un elemento teatral. La muerte era inevitable, pero lo que se buscaba era prolongar el sufrimiento tanto como fuera posible para entretener a las multitudes. Lo que refleja la crueldad cultural de la época. Los romanos se reunían en masa para presenciar estos actos de violencia extrema, donde la vida humana se reducía a un mero espectáculo de sangre y muerte. Esta era una forma de castigo reservada para los enemigos de Roma, que eran no solo eliminados, sino humillados y deshumanizados en el proceso. El diezmo militar, conocido como decimatio, es otro ejemplo de la crueldad metódica romana. En situaciones donde una legión o un grupo de soldados cometía un acto de cobardía o traición, los generales romanos elegían al azar a uno de cada 10 hombres para ser ejecutado por sus propios compañeros de armas. Esta práctica no solo castigaba a los cobardes, sino que también reforzaba la disciplina y el miedo dentro de las legiones, consolidando el poder y control sobre el ejército. Finalmente, el uso del trabajo esclavo y las condiciones inhumanas a las que se sometían a los prisioneros también eran un reflejo de la crueldad romana. Los esclavos, que constituían gran parte de la fuerza laboral del imperio, eran frecuentemente sometidos a castigos brutales, incluidas amputaciones, flagelaciones y en casos extremos, la crucifixión. Roma veía a sus esclavos como propiedades más que como seres humanos, lo que permitía que los castigos más atroces se aplicaran sin consecuencias morales para sus amos. Este nivel de crueldad era, para los romanos, una herramienta esencial en la consolidación de su poder. La crueldad y el castigo brutal no solo mantenían a raya a los enemigos de Roma, sino que también recordaban a sus propios ciudadanos la fuerza implacable del imperio. Pero mientras Roma imponía este control sobre los territorios conquistados, sus prácticas brutales dejaron una marca indeleble en la historia de la humanidad. Y aunque los romanos gobernaron con mano de hierro, sus métodos de castigo y control evolucionarían en las siguientes eras, cuando el cristianismo y el medioevo agregarían una nueva dimensión a la crueldad humana. La Edad Media y los crímenes en nombre de Dios. Durante la Edad Media, el poder de la religión se entrelazó profundamente con la autoridad política y militar, desatando algunos de los crímenes más atroces en la historia de la humanidad, todos bajo la justificación de la fe. En esta era oscura, la religión cristiana, y en menor medida otras religiones como el Islam, se utilizó como herramienta para justificar masacres, torturas y opresiones sistemáticas. En nombre de Dios, se cometieron actos de violencia que hoy nos resultan incomprensibles.
Uno de los crímenes más impactantes fue la Inquisición, una serie de instituciones que surgieron principalmente en España, Francia y otros territorios de Europa, para erradicar la herejía y mantener la pureza de la fe cristiana. Los inquisidores, con el poder absoluto de la Iglesia detrás de ellos, perseguían y castigaban a aquellos considerados herejes, es decir, cualquiera que cuestionara o se apartara de la doctrina cristiana oficial. El método de la tortura, bajo el pretexto de obtener confesiones, era una práctica común y no escatimaban en brutalidad. Uno de los dispositivos más infames utilizados por la Inquisición fue el potro de tortura, una máquina diseñada para dislocar y desgarrar los músculos y huesos de la víctima. Los acusados eran colocados sobre una tabla y sus extremidades eran atadas a cuerdas que, a medida que se giraban, estiraban los miembros hasta el punto de causar un dolor insoportable y a menudo permanente daño físico. Para quienes sobrevivían, las secuelas físicas eran devastadoras, pero a menudo el destino final era la muerte, ya fuera mediante la hoguera o la decapitación. Uno de los aspectos más irónicos de estos castigos era su naturaleza pública y ritualizada. Los autos de fe, grandes ceremonias donde los herejes confesos o condenados eran ejecutados, eran espectáculos que reunían multitudes. Estos eventos no solo buscaban castigar a los condenados, sino también enviar un mensaje a la población. La fe y la obediencia a la Iglesia eran absolutas. Los castigos brutales no solo mantenían la ortodoxia religiosa, sino también el control político. Otro ejemplo impactante de crímenes en nombre de la religión es el saqueo de Jerusalén durante la Primera Cruzada en 1099. Después de un largo asedio, los cruzados cristianos irrumpieron en la ciudad y desataron una de las masacres más sangrientas de la Edad Media. Hombres, mujeres y niños musulmanes y judíos fueron asesinados sin piedad en un baño de sangre que no hizo distinciones entre combatientes y civiles. Se estima que decenas de miles murieron, en lo que los cronistas de la época describieron como un acto de purificación de la Tierra Santa, realizado en nombre de Cristo. El propósito original de las cruzadas era recuperar los lugares sagrados cristianos en Jerusalén de manos musulmanas, pero estas campañas se transformaron en guerras de saqueo, violencia indiscriminada y destrucción cultural en nombre de la fe. La crueldad con la que los cruzados actuaron, tanto contra musulmanes como judíos, fue asombrosa y marcó un periodo de derramamiento de sangre justificado por la religión. Además, la caza de brujas, que alcanzó su apogeo entre los siglos XV y XVII, es otro claro ejemplo de cómo la religión se utilizó para justificar la persecución y ejecución de miles de personas, en su mayoría mujeres. A menudo, aquellas que eran acusadas de brujería eran víctimas de venganzas personales o simplemente chivos expiatorios de las desgracias locales, como malas cosechas o epidemias. Estas mujeres, tras ser sometidas a torturas físicas y psicológicas, eran ejecutadas de las formas más brutales, siendo la quema en la hoguera una de las más frecuentes. El capítulo también aborda la peste negra, que entre 1347 y 1351 arrasó Europa, matando a casi un tercio de la población. Aunque esta tragedia fue causada por un brote bacteriano, la Iglesia y las autoridades religiosas la vieron como un castigo divino. Esto llevó a la persecución de judíos y otros grupos minoritarios, acusados falsamente de envenenar pozos o practicar magia negra para desatar la plaga. Los linchamientos y masacres se multiplicaron y las tensiones religiosas se exacerbaron en medio del caos y la desesperación. En conclusión, la Edad Media fue testigo de algunos de los crímenes más brutales, todos cometidos en nombre de la religión. Estos crímenes, más que reflejar una verdadera devoción espiritual, eran el resultado de la manipulación de la fe para consolidar el poder político y social. Los castigos no solo servían para eliminar a los disidentes, sino para imponer el miedo y garantizar la lealtad. La historia de esta era es un recordatorio sombrío de cómo el fervor religioso, combinado con la crueldad humana, puede llevar a una espiral de violencia y destrucción. A medida que exploramos los crímenes cometidos en nombre de la fe durante la Edad Media, nos encontramos en un momento crucial de la historia, donde la lealtad y la traición se entrelazan. Uno de los casos más emblemáticos de esta lucha entre el poder eclesiástico y la autoridad monárquica es el asesinato de Thomas Becket.
Este evento no solo simboliza la brutalidad de las disputas religiosas, sino que también destaca cómo la fe se convirtió en un arma mortal en la búsqueda de control y poder. Acompáñanos en este intrigante capítulo, donde veremos los detalles de este asesinato y su impacto en la historia, revelando las profundas raíces de la traición y la fe, en una era marcada por la violencia y el fanatismo. Vamos a descubrir cómo un simple desacuerdo llevó a uno de los crímenes más notorios de la historia medieval. No te lo pierdas. El asesinato de Thomas Becket. Uno de los asesinatos más impactantes de la Edad Media fue el de Thomas Becket, el arzobispo de Canterbury, cuyo conflicto con el rey Enrique II de Inglaterra lo llevó a un trágico desenlace. Este episodio es un claro ejemplo de cómo la tensión entre la Iglesia y el Estado en su lucha por el poder podía llegar a extremos violentos. Becket, inicialmente un cercano amigo y colaborador de Enrique II, fue nombrado arzobispo en 1162 con la esperanza de que su lealtad al rey asegurara el control de la corona sobre la Iglesia inglesa. Sin embargo, al asumir su papel como líder espiritual, Becket experimentó un cambio radical, defendiendo la autonomía y los privilegios eclesiásticos con tal fervor que pronto se convirtió en el mayor adversario del rey. La disputa se centraba en la jurisdicción de la Iglesia, sobre sus propios miembros y su capacidad para desafiar al poder real. Enrique II, al intentar consolidar su autoridad sobre el reino, buscaba que los clérigos también fueran juzgados por la justicia real, lo cual Becket rechazó vehementemente. Este enfrentamiento escaló cuando Becket fue exiliado a Francia, donde pasó varios años antes de que una aparente reconciliación con el rey permitiera su regreso. No obstante, la paz fue breve. En diciembre de 1170, tras una serie de actos y declaraciones que nuevamente desafiaron la autoridad real, Enrique II exclamó en un arranque de ira: «Nadie me librará de este turbulento sacerdote». Estas palabras, según los cronistas, fueron interpretadas como una orden por un grupo de caballeros leales al rey, quienes se dirigieron a la catedral de Canterbury para confrontar a Becket. La escena del asesinato es brutal y escalofriante. El 29 de diciembre de 1170, los cuatro caballeros, Reginald Fitzurse, Hugh de Morville, William de Tracy y Richard Le Breton, irrumpieron en la catedral, enfrentándose a Becket mientras rezaba. Sin mediar mucho diálogo, lo atacaron a golpes con sus espadas. Los relatos cuentan que la fuerza de los golpes fue tal que uno de los caballeros partió el cráneo de Becket, esparciendo su cerebro sobre el suelo del altar. Este acto de violencia en un lugar sagrado conmocionó a Europa entera. El asesinato de Becket tuvo consecuencias devastadoras para Enrique II. La Iglesia lo declaró mártir y rápidamente se desarrolló un culto alrededor de su figura. En poco tiempo, la tumba de Becket en la catedral se convirtió en un lugar de peregrinación y sus restos fueron considerados milagrosos. Enrique, por su parte, fue obligado a hacer penitencia pública, siendo flagelado por los monjes de Canterbury como muestra de arrepentimiento por su implicación indirecta en el crimen. Este episodio histórico resalta cómo, en la Edad Media, las luchas entre el poder eclesiástico y político podían desembocar en violencia sin límites, y cómo la religión seguía siendo un arma de doble filo en manos de la autoridad. El asesinato de Thomas Becket es recordado no solo como un crimen brutal, sino como un símbolo de la resistencia de la Iglesia frente a la opresión del Estado. Este capítulo muestra la crudeza de la política medieval, donde los asesinatos podían ser cometidos en nombre de ideales religiosos o de control estatal, pero siempre con consecuencias trágicas para los involucrados. Conclusión. Desde las primeras civilizaciones hasta la Edad Media, la historia está llena de crímenes brutales, cada uno más sorprendente que el anterior. Estos actos, aunque atroces, nos enseñan mucho sobre el poder, el miedo y la naturaleza humana. Es importante no perder de vista que, aunque estos crímenes pueden parecer lejanos y propios de épocas antiguas, muchos de los principios que subyacen a estas acciones, la dominación a través del miedo, el control mediante la violencia y la justificación de los crímenes por ideologías o creencias religiosas, siguen vigentes en el mundo moderno. Las cicatrices de estos crímenes antiguos aún laten en los conflictos actuales, recordándonos cómo la humanidad, en su búsqueda de poder, a menudo cruza las líneas de la brutalidad.
Si los crímenes brutales de los antiguos imperios te dejaron sin palabras, prepárate para cambiar de ritmo. Ahora viajaremos desde las sombras del terror hacia las alturas de la gloria histórica. En nuestro próximo video, exploraremos la fascinante vida de uno de los monarcas más poderosos de la antigüedad, Darío el Grande. Un líder que no solo forjó el imperio más vasto del mundo, sino que lo gobernó con astucia, sabiduría y visión. No te pierdas este salto de los crímenes y el caos hacia la majestuosidad y el poder en el antiguo imperio persa. ¿Listos para adentrarnos en la historia de este legendario rey? Si te fascinó este viaje a través de los crímenes más impactantes de la historia, no olvides suscribirte y dejar tus comentarios abajo. Y recuerda, nadie es bueno, nadie es malo. Todos, simplemente, somos.